Esta es la historia de un hombre que pintó la santidad con la crudeza de la calle y cuya vida violenta superó, por momentos, la intensidad de su propia obra. Fue un artista indómito, un fugitivo condenado a muerte, y el genio que, a contra todo pronóstico, parió la pintura moderna. Hablamos de Michelangelo Merisi, el hombre que el mundo conoce como Caravaggio. Recorramos su historia, una vida que fue tan dramática como sus cuadros: peleas callejeras, duelos mortales, huidas nocturnas y una muerte misteriosa a los 38 años. Sus primeros trazos no se concibieron en los refinados talleres florentinos, sino en la austeridad lombarda, una región que veneraba no la fantasía o la idealización clásica, sino la verdad áspera de la vida cotidiana. Aquí, en Milán, donde nació un 29 de septiembre de 1571, se forjó el carácter y la visión de un artista destinado a dinamitar las convenciones. Su padre, Fermo Merici, trabajaba para el marqués de Caravaggio, un vínculo que le daría al joven pintor su apellido inmortal. Pero más allá de su cuna, lo que realmente definiría su trayectoria sería una mezcla volátil de talento inmenso y una personalidad tan explosiva como fascinante. El joven Caravaggio era sin duda un trabajador incansable, pero esa misma tenacidad se manifestaba también como un orgullo desmedido, una terquedad inquebrantable que le hacía buscar, o al menos no rehuir, la controversia. Se metía en discusiones, en reyertas, siempre al límite de la ley, una sombra que lo persiguió desde el principio. Su aprendizaje formal comenzó en 1584 con Simone Peterzano, un pintor que se vanagloriaba de haber sido pupilo del mismísimo Tiziano. Este contacto, más allá de la filiación directa con la escuela veneciana, lo conectó con el espíritu artístico de Milana, el arte milanés de la época. Tenía una máxima que sería la espina dorsal del estilo de Caravaggio, la simplicidad y la atención al detalle naturalista. Esto significaba un realismo sin filtros, una negación rotunda de la formalidad amanerada del manierismo que saturaba el resto de Italia. Era el realismo como una declaración de principios, una decisión estética y vital de mirar el mundo no como debería ser, sino como era realmente. Hacia 1592, Roma era el epicentro de la ambición, pero para un recién llegado sin contactos, era también la capital de la miseria. Caravaggio llegó a la ciudad de los papas, según las crónicas, desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y sin provisiones. El contraste entre la grandilocuencia de la ciudad y su propia indigencia debió ser un golpe brutal. En sus primeros años, se vio obligado a aceptar encargos menores, y trabajó brevemente para Giuseppe Cesari, conocido como el Caballero de Arpino. Su tarea era pintar, de forma rutinaria, flores y frutos, un trabajo que muchos considerarían menor, pero incluso en estos temas humildes, su ojo para el detalle y su verdad implacable se manifestaron. Sus primeras obras de este período, como El muchacho pelando fruta y el icónico cesto con frutas, no eran meros bodegones, eran estudios de la materia física, de la luz incidiendo en la superficie de la naturaleza. Era un realismo tan agudo que un profesor de horticultura, siglos después, pudo identificar en el cesto de frutas una gran hoja de higuera, con una mancha causada por un hongo. Piénsenlo, un hongo, un signo de decadencia y verdad biológica, plasmado con la misma devoción que el brillo de una uva. Esta inmersión en la realidad física, en el primer plano sin idealización, sentó las bases de su revolución. Pero el genio, por sí solo, no garantiza la supervivencia. La fortuna de Caravaggio cambió radicalmente gracias a una obra que capturaba, no una fruta, sino la psicología humana. Los jugadores de cartas mostraba, sin adornos, una escena de engaño, con un joven ingenuo a punto de ser estafado por un tramposo. Era una escena de género, pero ejecutada con una tensión y un foco dramático inéditos. Esta obra fue considerada su primera obra maestra y, lo más importante, le valió el patrocinio vital del cardenal Francesco María del Monte, un hombre de gran poder
y exquisito gusto. Este mecenas sofisticado y poderoso acogió al artista indomable en el fastuoso Palazzo Madama, sacándolo de la miseria y otorgándole un refugio y, por fin, un mercado. Para el cardenal, Caravaggio produjo obras de cámara, a menudo de temas ambiguos, como los músicos, o el enigmático chico mordido por una lagartija. Aquí es donde surge la primera gran paradoja de Caravaggio, y es una que debemos investigar a fondo. ¿Cómo podía un patrón de la maniera amante de la sofisticación formal y el refinamiento clásico adoptar un arte tan crudo, tan imitación pura de la realidad, como el de Caravaggio? Esta tensión entre la élite romana y la verdad, sin pulir del artista, fue el motor de su ascenso. Es una contradicción que os invito a comentar. ¿Creéis que el cardenal del Monte realmente entendía y valoraba el naturalismo subversivo de Caravaggio, o simplemente valoraba su novedad como una excentricidad de moda? Dejad vuestras opiniones y vuestras teorías abajo en la sección de comentarios, y recordad, si esta inmersión en la vida de un artista tan complejo os está pareciendo apasionante, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos el resto de esta turbulenta historia y de nuestros futuros documentales. Vuestra participación es la luz que necesitamos. El refugio del mecenazgo no domesticó al león, solo le dio un escenario más grande. Con el cambio de siglo, la Iglesia en Roma necesitaba un arte nuevo. La Contrarreforma había tomado la iniciativa, buscando desesperadamente una forma de expresar la doctrina católica con un impacto emocional que contrastara con la austeridad de la Reforma protestante. La pintura barroca, con su dramatismo didáctico, se convirtió en el vehículo perfecto, y a partir de 1599, Caravaggio se dedicó casi exclusivamente a la temática religiosa, pero con una diferencia abismal. Él no pintaba santos etéreos, pintaba hombres y mujeres del pueblo, tocados por lo divino. El artista se convirtió en el maestro de un nuevo naturalismo, combinando la observación física más implacable con un uso teatral y dramático del claroscuro, una técnica que hoy conocemos como tenebrismo. El tenebrismo no era solo contrastar luz y sombra, era una decisión ideológica. Oscurecía las sombras hasta convertirlas en un abismo, transfigurando los objetos y las figuras que emergían en brillantes haces de luz. Era un fotograma detenido de un instante crucial, un drama emocional destilado en un lienzo. En 1599, Caravaggio recibió su primer gran encargo público, la Capilla Contarelli, en San Luis de los Franceses. Allí, en la vocación de San Mateo, el tenebrismo alcanzó su cenit y se reveló su verdadero potencial simbólico. Un haz de luz penetra en la taberna oscura donde Mateo, un recaudador de impuestos, cuenta su dinero. Este rayo no es solo luz física, se convierte en gracia divina que entra en la vida diaria. Sigue la línea del dedo de Cristo, dirigiendo la mirada, un camino invisible de la fe que interrumpe la mundanidad. La luz, para Caravaggio, era un lenguaje en sí mismo, un verbo que informaba, que revelaba y, sobre todo, que conmovía hasta las lágrimas a la feligresía. Esta intensidad cruda, sin embargo, venía con un precio, porque el artista rechazaba de plano la idealización. Caravaggio elegía sus modelos sin ambajes ni decoro. Se dice que sus apóstoles y vírgenes eran a menudo el pueblo prostitutas, chicos de la calle y mendigos. El escándalo era constante, una tormenta de rumores. El clero y la sociedad romana no estaban preparados para ver la suciedad de la vida real en el ámbito sagrado. La primera versión de San Mateo y el ángel fue rechazada, humillantemente, porque la figura del santo tenía los pies sucios. Una ofensa imperdonable a la dignidad religiosa. Pero el clímax del rechazo llegó con la muerte de la Virgen. El cuadro fue rechazado no solo porque se rumoreaba que la modelo había sido una prostituta ahogada en el Tíber, sino por la representación brutalmente realista del cuerpo de la Virgen. Un vientre hinchado, signo de muerte por ahogamiento o de enfermedad, y unas piernas desnudas que mostraban una humanidad terrible. Era la muerte, no como un tránsito celestial, sino como una tragedia física y humana. El pintor fue acusado de profanación, de rebajar la religión a la vulgaridad, pero él se mantenía firme en su realismo, negándose a traicionar la verdad visible, fiel a su máxima de pintar el mundo tal cual lo veía. En esta dualidad reside la gran pregunta que sigue atormentando a los historiadores del arte y la fe. ¿Era la luz de Caravaggio una manifestación sincera de la doctrina de la Contrarreforma, un intento de hacer la fe palpable? Para el pueblo llano,
¿O era solo un recurso teatral, un pretexto visual para dar rienda suelta a su radical y subversivo realismo? La única certeza es que su arte desnudaba la verdad, sin importar el precio. Si os apasionan las historias de arte que se mezclan con el crimen y el drama, con las figuras que viven al límite entre el genio y la locura, os invito a explorar otros documentales de nuestro canal. Haced clic en la tarjeta de arriba o en el enlace en la descripción para ver más sobre la vida de otros genios atormentados. Ahora, volvamos al hombre cuya vida era tan intensa como sus lienzos. Porque si su arte era dramático, su vida personal era abiertamente criminal. Caravaggio tenía lo que podríamos llamar un extenso historial criminal, un prontuario que haría palidecer a cualquier matón callejero. Los archivos romanos registran al menos 11 juicios por delitos que iban desde la agresión con espadas y el arrojar piedras a la policía, hasta incidentes absurdos, pero reveladores de su carácter. Existe una crónica famosa y que pinta su temperamento a la perfección, que narra cómo en la hostería del Moro, el artista arrojó un plato de alcachofas a la cara de un camarero, por lo que consideró un descaro intolerable. La espada era una extensión de su temperamento volátil, y la contención no existía en su vocabulario. Todo esto era un prólogo funesto para la catástrofe que se avecinaba. En mayo de 1606, el destino de Caravaggio se selló con sangre. Durante una reyerta, el artista mató a Ranuccio Tomasoni. Los motivos varían en las crónicas, desde una disputa por un partido de pallacorda, un juego de pelota ancestral, hasta una disputa más oscura por la prostituta Felaite Melandroni, una de sus modelos favoritas, una mujer que aparece en muchas de sus obras ambiguas. La causa exacta importa menos que el resultado. Caravaggio fue condenado a muerte por el Papa. La sentencia era clara: una recompensa a quien lo capturase, y la condena, la decapitación. Este castigo no se limitaba a la ejecución. La sentencia permitía a cualquiera matarlo en el lugar donde fuese encontrado, bastando con mostrar su cabeza cortada como prueba. Caravaggio, el realista indómito, se convirtió en un fugitivo que cargaba consigo su propia sentencia de muerte. Huyendo de la ciudad que había coronado su genio, Caravaggio inició un exilio de 4 años. Su primer refugio fue Nápoles, donde encontró la protección de la poderosa familia Colonna. A pesar de la amenaza constante y la vida errante, el exilio, curiosamente, intensificó su arte. Las obras de este periodo son más oscuras, más brutales y más desesperadas, marcadas por el dolor y la huida. Continuó su carrera de pintura y lucha, trasladándose a Malta, donde fue admitido en la prestigiosa Orden de San Juan, una maniobra que buscaba el perdón papal. Sin embargo, su carácter indomable no cambió. En 1608 fue expulsado de la orden por faltas a la moral y ser un miembro non grato, un membrum putridam et foetidum, un miembro podrido y fétido, según la humillante acusación. El arte de Caravaggio, a partir de ese momento, se transformó en una súplica desesperada por la vida. En Malta pintó su única obra firmada, la decapitación de San Juan Bautista. En sus últimos años, en Nápoles, la desesperación se hizo autorretrato. Produjo David con la cabeza de Goliat, y es en la cabeza cortada, en los ojos vidriosos del gigante derrotado, donde se autorretrató sutilmente, pero con una intensidad espeluznante. Este no era un encargo más. Este cuadro fue enviado al poderoso cardenal Scipione Borghese como una súplica de gracia y un pago para gestionar su indulto papal. Y aquí volvemos a la eterna y oscura pregunta que nos desafía a investigar su alma. ¿Estaba la violencia representada en su arte, como en la brutal Judat cortando la cabeza de Holofernes, directamente ligada a su carácter, a esa ira que le hacía arrojar alcachofas y empuñar una espada? ¿O era la representación de su propia cabeza cortada, ese rostro de Goliat, un intento de humildad, la confesión de un pecador que imploraba perdón, o la más cínica de las negociaciones para salvar su vida? La línea entre el arte y la vida se había desdibujado por completo, dejando un legado de genio y crimen inseparables. El fin de la huida y de la vida de Caravaggio es un misterio tan oscuro como su tenebrismo, un final digno de su turbulenta existencia. En el verano de 1610, el indulto papal, negociado por sus influyentes amigos romanos, parecía inminente. Caravaggio emprendió el viaje de regreso a la ciudad eterna, navegando por la costa. Murió a los 38 años en Porto Ercole, un pequeño pueblo costero. Las noticias iniciales fueron confusas. Se habló de fiebre, de sífilis, de saturnismo,
Su muerte se convirtió en leyenda. Sin embargo, siglos después, la ciencia ha intervenido en el enigma, arrojando su propia luz sobre la sombra. Aunque el misterio nunca se resolverá del todo, la causa probable de su muerte fue una infección por estafilococo dorado, un patógeno virulento que probablemente contrajo por una herida abierta de arma blanca. Una herida, quizás, fruto de una de sus muchas reyertas, que terminó cobrándose su vida justo cuando la promesa del perdón estaba a su alcance, a las puertas de Roma. La ironía es demoledora y profundamente dramática. Su muerte por una infección, probablemente relacionada con su vida violenta, es el final perfectamente cruel y dramático de un artista que vivió y murió en el mismo drama que pintaba. Es una pregunta que merece nuestra reflexión más profunda. Y os animo una vez más a compartir vuestras conclusiones e hipótesis en los comentarios. Queremos saber qué pensáis sobre este final. Tras su muerte, el hombre que revolucionó la pintura fue, curiosamente, brevemente olvidado. Su fama se eclipsó. Críticos de la época, como Poussin, no dudaron en sentenciar que Caravaggio había venido al mundo para destruir la pintura. Su estilo, tan dependiente de su genio individual, declinó en popularidad, en parte porque Caravaggio, el hombre solitario y pendenciero, nunca fundó un taller formal para difundir su método. No había escuela, solo imitadores dispersos. Y pronto, los maestros barrocos más amables, como los Carracci, dominaron la escena. Tuvieron que pasar más de 3 siglos para que el mundo entendiera la magnitud de su ruptura. El interés por su obra resurgió con fuerza en el siglo XX, un siglo que amaba su crudo realismo. Su influencia, el impacto de su luz y su verdad, se extendió por toda Europa, dando lugar a los caravajistas, artistas que bebieron directamente de su dramático claroscuro y su tensión emocional. El crítico André Berngeoffroy lo resumió con una frase que resonará por siempre en la historia del arte. Lo que comienza con la obra de Caravaggio es, simplemente, la pintura moderna. Su uso de la tensión dramática, de ese foco brutal sobre el instante decisivo, sigue influyendo en medios modernos. Miren la fotografía, miren el cine, la forma en que la luz y la sombra crean misterio, la forma en que el foco aísla al sujeto del fondo. Todo eso es, en esencia, su estilo. La vida de Caravaggio fue corta y violenta, pero su legado es inmortal. Caravaggio nos legó una vida tan oscura y turbulenta como las sombras de sus lienzos. Fue un genio que se negó a idealizar, un realista indómito que incluso, en su desesperada fuga, utilizó el arte como una súplica por el perdón. Su luz, esa luz que es gracia y juicio, sigue impactando a quienes la miran, revelando el drama humano. Es la luz de un artista que encontró la santidad en la mugre y la eternidad en la crudeza del instante. Su vida fue un drama, su arte una revolución. Gracias por acompañarnos en este turbulento, intenso y apasionante viaje a través de la vida de Caravaggio. Queremos saber vuestra opinión. ¿Qué obra os parece la más intensa? ¿Cuál refleja mejor su vida? Dejad vuestras impresiones en los comentarios. Si disfrutasteis de este documental, por favor, dale me gusta y compártelo. Y no olvides suscribirte para seguir explorando las vidas y las obras de los artistas más fascinantes y controversiales de la historia. Porque la historia del arte está llena de asesinos, fugitivos y genios. Gracias por tu tiempo, nos vemos en otro video del Eco del Arte. Y recuerda, siempre hay espacio para la imaginación.